Como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis. Le doy la bienvenida a Tonatiu Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cómo estás, Tonatiu? Qué gusto saludarte, como siempre. ¿Qué tal? Gracias, Alberto. Buenas tardes. Estamos analizando en Mega Noticias los programas sociales, particularmente las tandas del bienestar. Platícanos un poquitito, Tonatiu. Estos programas eran equiparables a los préstamos que hacían la Secretaría de Economía a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Solo le cambiaron de nombre o sí tiene algunas cosas nuevas? Pues mira, son muy interesantes las tandas para el bienestar. Son un modelo de microcrédito en su base más pura, por así decirlo. No olvidemos que los microcréditos surgen en Bangladesh, allá en Asia, alrededor de 1976, 1978. Iniciaron como programas que detonaban la actividad económica de micronegocios. Y en este caso, las tandas para el bienestar se inspiran completamente en este dinamismo de la economía local. Son préstamos que evolucionan en el tiempo, es decir, son progresivos. En caso de que tú cumplas con el pago del primer crédito, puedes acceder a un segundo crédito de mayor monto. Y la base y el fondeo, si bien fueron o son parte de un presupuesto inicial por parte del gobierno federal, continuarán su crecimiento en la medida que la gente pague el préstamo que le otorgue. Entonces, en ese sentido, al menos en términos estrictamente legales, se plantea como autosostenibles en el tiempo. Y eso es muy bueno porque a la larga dependen de que la gente y los negocios pues funcionen. Afortunadamente la economía va viento en popa, entonces esto nos habla de que es muy positivo para los negocios en México. ¿Qué diferencia hay de estos programas, de estas tandas del bienestar, a los que implementó Vicente Fox hace más de 20 años, que eran apoyos a los changarros y que fue muy criticado incluso por la izquierda por haber pretendido apoyar a estos micronegocios? ¿Qué diferencia hay? Sí, se hizo una crítica muy fuerte cuando Vicente Fox lanzó precisamente su programa de microchangarros. Incluso es un tanto despectivo. Las plataformas que está manejando las tandas para el bienestar implican una profundización completamente diferente a la que manejaba Vicente Fox. Era un poco más, mucho más focalizado lo que planteó Fox en su momento en el 2002. Actualmente las tandas para el bienestar son un programa a nivel nacional que de hecho sirvieron, de acuerdo con el último reporte del ENIF 2021, bastante para mitigar los efectos de la pandemia. No nada más porque la gente comenzó a repagarlos en el tiempo. Recordemos que se dio una gracia de 3 meses para empezar a pagarlos y a partir de ahí, a partir del cuarto mes, se comenzaba con la primera amortización del crédito, sino que también la administración que lleva el gobierno parece bastante más organizada del fondo perdido que mantuvo el gobierno de Vicente Fox a principios de... Estos apoyos forman parte de una gran bolsa de casi 1.000 millones de pesos, 800, casi 900.000 millones de pesos, o sea, un billón de pesos, casi 900.000 millones de pesos. ¿Han servido los programas sociales? ¿Han tratado o no, más bien no han tratado, han logrado disminuir la pobreza en el país y que esta gente tenga un mayor beneficio dentro de su estatus social? Pues mira, las mediciones del Coneval, que es el organismo encargado de hacer precisamente las revisiones de la pobreza en sus diferentes ámbitos, ya que la revisión del Coneval es multidimensional, indican que los programas para el bienestar implementados por el gobierno del presidente Andrés Manuel tienen resultados positivos en varias aristas. No olvidemos que esta parte de las tandas para el bienestar es una parte pequeña de un conjunto de programas sociales, incluida la pensión para el bienestar, que han sido un salvavidas para muchas familias mexicanas. Y regreso al ejemplo de la pandemia. En ese momento se dotó a la población de adultos mayores de una cantidad importante de recursos
y a través de ella se pudo sortear los efectos negativos que generó la crisis económica del 2000. Entonces, las mediciones todavía son positivas y estamos viendo buenos resultados en términos tanto macroeconómicos como microeconómicos. Hay mucha crítica en el sentido de que hay opacidad en la aplicación de estos programas. Por ejemplo, Sembrando Vida, no se sabe exactamente dónde están estos cultivos de los árboles frutales, maderables, y no hay como cierto control, sobre todo de transparencia para estos asuntos. ¿Qué opinas al respecto? Pues me parece que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho ejercicios de fiscalización bastante importantes. De hecho, si comparamos los análisis que hace la Auditoría Superior de la Federación de este sexenio contra los anteriores, pues podemos ver montos completamente diferentes en términos de las cantidades que no se han corroborado. De hecho, la entidad que tiene más faltas, por así decirlo, en este gobierno es la Comisión Federal de Electricidad. El programa que tú mencionas, el de Sembrando Vida, es bastante positivo por dos cosas. Una, porque dinamiza la actividad de los pequeños, de los microproductores en el campo, hace una actividad de reforestación y además evita también o al menos mitiga ciertos efectos que tienen que ver con el narcotráfico. Entonces, más bien la Auditoría Superior de la Federación lo que sugiere en sus últimos informes es que no son los programas sociales quienes son menos transparentes o quienes más recursos no han ocupado, sino otras entidades de los tres gobiernos, ¿no? Federal, municipal o estatal. Tonatiuh, ¿consideras, por ejemplo, que ese programa de Sembrando Vida ha disminuido la intención de mexicanos de irse a trabajar a los Estados Unidos, que han preferido ya quedarse aquí en México? Pues mira, más que en mi opinión personal, creo que las estadísticas son un poco, nos pueden sugerir caminos o respuestas mucho más claras y un tanto irrefutables. Tenemos, sin duda, la migración es un fenómeno no nada más mexicano, sino latinoamericano, y sabemos que nuestro país, pues, es una ruta completa de migración a Estados Unidos. Y los flujos migratorios, sin duda, se han visto modificados, pero no me refiero a los nacionales, me refiero también a los centroamericanos, donde incluso el programa de Sembrando Vida se ha exportado en países como, por ejemplo, El Salvador o Honduras, donde el presidente ha tenido, de hecho, su primer gira internacional fue a Centroamérica, precisamente tanto para promover como para supervisar en algunos casos ya la implementación, por así decirlo, de los programas. Entonces, me parece que están teniendo impacto sin duda alguna. Hace rato nos decías que la economía va viento en popa. ¿Crees que va bien la economía? ¿Vamos saliendo de este bache? ¿La inflación ya empezará a superarse? Pues mira, de inflación tenemos 3 quincenas consecutivas a la baja. La última fue principalmente importante porque se registró la baja derivada de la caída en el precio del gas doméstico, lo cual es bastante positivo por su tamaño del presupuesto de las familias a nivel nacional. Estamos creciendo, lo cual es bastante bueno. Ya vamos, el último registro del tercer trimestre habla de que el consumo interno fue fenomenal, el turismo lo hizo muy bien, las remesas también están aportando bastante, pero un crecimiento del 4.4% no es nada despreciable. Y si le sumamos a eso que el comportamiento de nuestro principal socio comercial fue también bastante positivo, podemos hablar de que continuamos esta senda de recuperación con un tipo de cambio bastante estable, incluso una de las mejores monedas en los últimos 4 años. La inflación energética es la menor en los países de la OCDE, con las finanzas públicas sanas desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que estamos continuando, sí, esta senda de recuperación bastante bien. Tonatiuh, ¿estás de acuerdo en que el gobierno presuma, por ejemplo, el ingreso de remesas, que finalmente son mexicanos que no tuvieron la oportunidad de nuestro país, que se fueron para allá, que se siguen yendo para allá y que están mandando dineros? ¿Ese es un logro de la administración? El flujo de remesas, entiendo, como tú bien lo mencionas, Alberto, es dinero que mandan las personas que por necesidad tuvieron que salir de nuestro país, llegar a Estados Unidos y mandar recursos a las familias. Sin embargo, me parece muy importante destacar
que en términos de confianza, los migrantes que tienen a este gobierno parece un distintivo muy importante, porque siguen mandando los recursos acá, esperando regresar en algún momento. Y yo creo que los cifras récord que estamos viendo, tanto de remesas como de inversión extranjera directa, hablan muy bien de las políticas públicas emprendidas por el presidente. Regresando a los programas sociales, ¿qué habría que ajustarles a estos programas para que fueran todavía de mayor impacto dentro de la sociedad, que fueran transparentes, que estuvieran dando resultados? ¿Cómo medir su efectividad? Pues mira, tenemos que incrementar desde mi punto de vista la velocidad en que se están construyendo las sucursales del Banco del Bienestar. No olvidemos tampoco, ni podemos separar de la ecuación que está por venir una fusión entre Telecom, que es Telégrafos de México, y el Banco para el Bienestar para crear la Financiera para el Bienestar, en donde tendremos canales de comunicación desde el gobierno federal para la población del país. Sería entonces el canal de comunicación más fuerte que existe, más que Banco Azteca, más que Banorte, más que la cantidad de bancos que están en las principales centros urbanos de nuestro país. La suma de Telecom con la construcción de las nuevas sucursales nos va a hablar de un canal de comunicación bastante efectivo para vehículos de financiamiento y de colocación y distribución de programas sociales como no lo habíamos visto antes. Entonces, me parece que acelerar ese proceso tanto de fusión como de construcción de las sucursales del Banco para el Bienestar debe de ser indispensable, pues, para que continuemos con la profundización de los impactos que están teniendo los programas sociales y la redistribución del presupuesto público, porque no olvidemos que al final los programas sociales y todo su fondeo viene del presupuesto de egresos de la Federación, que se fondea de qué? De impuestos, de la renta petrolera y de otros ingresos del gobierno. Aquí platícanos un poquitito, esta red de Telecom y los bancos del bienestar, entonces es poner a disposición de los poblados más lejanos ahí los servicios financieros. Así es, está hablando de la profundización financiera que todos los sexenios anteriores venían planteando como una necesidad, se está materializando actualmente, porque no olvidemos que el crédito y otros mecanismos y productos financieros son importantes para el dinamismo de la economía. Lo que se planteó desde hace algunos meses es fusionar la financiera para el bienestar, perdón, el Banco para el Bienestar y Telecom en una sola entidad que pueda llegar a todos los mexicanos. Hay un incremento en el presupuesto para el 2023 en los programas sociales, casi del 20%. ¿Esto no tendría alguna lectura de que fuera una medida electorera? De hecho, si revisamos la historia del presupuesto, es común que se incremente para programas sociales. Y es que la clave es que nuestra población está viviendo una transición demográfica importante. Cada vez son más adultos que se incrementa, cada vez son más adultos los que pasan pues a diferentes etapas y grupos etarios de nuestra sociedad. Y en ese sentido es que se incrementan los programas sociales. No lo leería yo como o no le daría una lectura en específico relacionada con las elecciones. Entonces, es más bien la población democrática, sino demografía, la demografía, o sea, cada vez hay más gente que está requiriendo, sobre todo los adultos mayores, de estos servicios. Y los otros programas, por ejemplo, ¿cómo iríamos en jóvenes, cómo le llaman a jóvenes construyendo el futuro? Así es, también está creciendo, esa lo maneja la Secretaría del Trabajo. Me parece que Luis Alcalde está haciendo un trabajo muy importante porque no olvidemos que al principio los empleadores quisieron jugar un poco chueco con el programa, llevándose a gente para abaratar los costos de las empresas, pero me parece que el programa está mostrando resultados importantes. Hay mucha gente que lo critica diciendo que, bueno, es dinero que se le da a los jóvenes y ellos los pueden gastar en lo que quieran. Evidentemente lo van a usar como ellos mejor les convenga, pero también son recursos que llegan a las familias y a ese le sumamos la pensión para adultos mayores en un contexto mexicano somos familias donde normalmente hay ancianos y jóvenes, pues estamos incrementando la olla familiar importante en beneficio de la sociedad. Sí, porque a una persona de la tercera edad que le llegan en números cerrados 2,000 pesos al mes, ¿no? Al mes. Pues 2,000 y tanto. Sí. 2,000, no menos, ¿no? Son como al bimestre son
Menos de 4,000 pesos. Ya son 4,200 para el Ah, ¿ya son 2020. 4,200? Sí. Ah, son 4,200. Ah, sí, entonces sí, un poquito más, 2,100. Pues más o menos, ¿no? Para irla librando. Pues me parece que así es, y es que el presupuesto de egresos de la Federación tiene que tener un carácter redistributivo y progresivo. Entonces, si nosotros tomamos todos estos programas sociales y vemos de dónde se crea principalmente el presupuesto, hacemos una distribución más o menos equitativa, ordenada en el tiempo, no focalizada, sino universal, pues estaríamos también hablando de una política fiscal bastante efectiva. Y si a eso le sumamos también las becas, que están llevando a cabo algunos gobiernos, como el de la Ciudad de México, de manera muy importante a todos los niveles, pues la redistribución de los ingresos sería ya un hecho en nuestro país, una situación que no se pudo previamente con los anteriores gobiernos y que hoy es una realidad. Tonatiuh Martínez, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, Alberto. Buena tarde. Muchas gracias. Buena tarde. Ahí están la visión de los programas sociales. ¿Han dado éxito? ¿Usted qué opina? ¿Le han servido? ¿La han apoyado? ¿Cómo ha formado parte de un factor para su vida diaria todos estos programas sociales si es que los recibe? Con esto y mucho más regresamos en 2 minutos.